Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en conjunto de 5G América y el Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha. Es para nosotros un gusto poder realizar este evento en el marco de la colaboración entre 5G Américas y CEABAT, en un acuerdo que hemos creado como alianza a partir del año pasado, del cual estamos muy contentos nosotros como centro, y también agradecer a José y a Lorena por el equipo que representan a través de 5G América por toda la labor que vienen haciendo. Nosotros estamos hoy al día dando seguimiento al trabajo de 5G América con otros organismos a nivel regional e internacional. Venimos viendo siempre el progreso de estas actividades que nos parecen positivas y vienen a dar un aporte grande al conocimiento de todos los tomadores de decisiones en los gobiernos de la región y también en las empresas privadas. Por parte del Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha, nos ponemos a la orden de nuestros colegas en 5G América, a la orden de todos los amigos que están acá conectados, que nos podrán ver también a través de YouTube. Es agradable poder ver caras, rostros conocidos en esta reunión y para nosotros pues es un honor, un gusto poder estar en esta actividad de hoy colaborando con nuestros colegas. Mi nombre es Celín Avellán, yo soy el coordinador general del Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha, parte de un equipo de 21 personas que estamos dedicados constantemente al tema de la capacitación enfocada en banda ancha y las TIC para Centroamérica y el resto de América Latina. A continuación, permítanme presentarles a mi colega Lorena Rivera, quien nos va a hacer lectura de la biografía de nuestro colega José Otero y también la presentación de José. Muchas gracias. Gracias, Celine. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a este webinar en el que nuestro orador, el señor José Otero, vicepresidente de 5G Américas, abordará el panorama de 5G en América Latina y el Caribe, una actualización del tema, y procederé brevemente a leer su biografía. José Felipe Otero cuenta con cerca de 3 décadas de trabajo en el sector de las TIC y las telecomunicaciones en América Latina y el Caribe. La experiencia laboral del señor Otero incluye investigaciones en temas de políticas públicas, de tecnologías de la información y la comunicación TIC para diversas instituciones multilaterales y gobiernos. El señor Otero es parte además del Consejo Asesor del Índice de Conocimiento Global, publicado por el Proyecto de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Fundación de Conocimiento Mohammed bin Rashid Al Maktoum. También fue invitado a participar en el foro de expertos de la UIT sobre indicadores de telecomunicaciones y TIC para ayudar a definir las formas en que entidades gubernamentales pueden medir de manera más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. Su formación académica incluye títulos en política de la Universidad de Boston, derecho en la Universidad de Edimburgo, tecnología en la Universidad de Georgetown e innovación social en la Universidad de Cambridge. José Felipe Otero, además de ser vicepresidente de 5G Américas para la región, también es instructor adjunto de la Universidad de Nueva York, donde dicta cursos sobre transformación digital y el impacto de la tecnología en los negocios, la política pública y la cultura. Esta fue la presentación de la biografía del señor Otero. Damos paso a su conferencia y como solemos hacer siempre al final de cada presentación, les compartiremos la grabación por correo electrónico y al final de la conferencia del señor Otero se abrirá el panel para preguntas de la audiencia. Adelante, José, y muy buenos días. Sí, buenos días, Lorena. Siempre es un placer encontrar tantas caras conocidas o nombres conocidos en la audiencia. Como todos los que me han escuchado hablar saben que siempre hago la aclaración de que yo lo único que estoy dando es una aproximación totalmente macro de lo que está sucediendo en la región. Para entrar en lo específico tendríamos que empezar a hablar todo lo que estamos participando en este webinario para entrar en detalles concretos y poder hacer un buen análisis de lo que sucede. Estas son los miembros de 5G Américas, están desde Canadá hasta la Tierra del Fuego y nos diferenciamos en que tenemos participantes de todo el espectro, de todo el ecosistema de telecomunicaciones y operamos en consenso. Nos centramos en temas de tecnología y no importa de dónde provenga la pregunta, siempre vamos a estar dando la misma respuesta. Toda la información que nosotros producimos se puede obtener gratuitamente a través de las páginas
web de la organización, que está en 5gamerica.org, brechacero.com y brechacero.com.br. Inglés, español y portugués. Tenemos estudios, tenemos infografías, tenemos información estadística que va desde la cantidad de redes por tecnología que están desplegadas a nivel global, y en América Latina en Brecha Cero y brechacero.com.br tenemos toda la parte de asignación de espectro. Somos bastante transparentes, todas las cartas y todas las comunicaciones que hacemos con gobiernos latinoamericanos se pueden bajar desde la página web. Hacemos coordinación técnica, política, asesoría en términos de explicar cómo funciona la tecnología, y todo lo que hacemos es esfuerzos pedagógicos como este webinario que ustedes tienen. Hablamos siempre con los gobiernos y hablamos siempre con los analistas, que son las personas que mejor conocen la región. Y como siempre, a mí me gusta comenzar con la imagen de Mafalda. ¿Por qué? Porque Mafalda nos está diciendo, bueno, ¿cómo vamos a curar los males que tenemos en el planeta en estos momentos? Algo que estaba vigente en los 60 y los 70, sigue vigente desgraciadamente en la realidad. Y acá lo que me interesa es cuando estemos hablando de tecnología, adopción, transformación digital, brechas digitales, inteligencia artificial, y el tema sumamente importante de accesibilidad. Lo más, me parece que es sumamente importante saber que una tercera parte de la población a nivel regional en América Latina vive bajo condiciones de pobreza. Son números exacerbados por la pandemia del COVID, y alrededor de un 13%, unos 83 millones de personas viven en una pobreza extrema. Entonces, estas son variables que se tienen que considerar al momento de estar diciendo 5G es necesario, vamos a caer en la prehistoria, hay que evaluar el mercado, hay que saber hacia dónde vamos, y si estamos pensando como está hacia en medio de Centroamérica, cuál es la realidad que tenemos en Honduras, que tenemos en Nicaragua, y qué personas, qué porcentaje o qué segmentos de la población son los que realmente se van a estar beneficiando de esta tecnología. No es no es lanzar la tecnología, sino por qué, cuándo, dónde y cómo explotarla para que genere la mayor cantidad de beneficios a los usuarios. No es lo mismo de estar hablando de un uso de 5G en Santa Catarina, en Chiapas, o en Paraná o en Nuevo León. Tenemos poblaciones completamente distintas, tenemos unas densidades en términos de negocio y micropymes en cada uno de estos estados, de Brasil y de México, que nos van a dar un panorama completamente distinto en términos de lo que va a ser la adopción. Y esto sin entrar en temas ya muy puntuales como cuánto sabe la población acerca de los beneficios que le puede generar la tecnología. En un webinario anterior tuvimos a Gonzalo Ruiz del Perú indicándonos que un 5% de los peruanos que sí podían acceder, y si tienen los recursos de acceder en esta zona, en las provincias eh, del Perú, eh, eh, de la selva y de los Andes, con menor poder adquisitivo, que no contrataban el servicio simplemente porque no sabían qué externalidad positiva le iba a generar poder tener un servicio celular, tener esa conexión a Internet. Entonces, y esto sin entrar tampoco en los temas de disponibilidad del servicio en lenguajes indígenas. Pero esto es una gran barrera cuando estamos hablando de que queremos que tener a toda la población conectada. Luego, algo que se relaciona directamente es que, bueno, tenemos alrededor de 140, 150 millones de personas que están trabajando en condiciones de informalidad, que esto no necesariamente indica que están teniendo un salario muy bajo, pero cuando vamos a esos segmentos de informalidad que superan el 80, 85, 90% en zonas rurales, en zonas remotas, como puede suceder en Bolivia, como puede suceder en Guatemala, estamos hablando de que sí, lo más seguro es que son personas que también están recibiendo muy poco dinero por su labor. Entonces, esto es otro
problema que excede a la industria de telecomunicaciones. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque cuando estamos hablando de los procesos de asignar espectro, procesos de dar licencias y concesiones y permiso para la construcción de infraestructura, muchas veces pueden haber mandatos de vamos a dar cobertura a todos lados, pero son coberturas que sí yo puedo cumplir como operador público o operador privado en dar cobertura, pero yo no puedo obligar a las personas que se estén conectando. Tiene que haber otros esfuerzos, y si hay otros esfuerzos. Tenemos servicio universal en algunos países, tenemos subsidios en otros países para fomentar la demanda, pero tiene que haber también toda esa capacitación, tiene que haber toda esa explicación. No vale tener grandes aplicaciones de gobierno electrónico, grandes aplicaciones de banca móvil, si las personas no pueden acceder a ella o simplemente no saben que existe. Y el otro punto que siempre a mí me gusta hablar es que estamos en la zona más urbanizada del mundo, digamos, 81 ya está caducado, estamos hablando de un 82, un 83% de las personas en América Latina viven en zonas urbanas. Esto implica que con pocas excepciones, digamos, un Colombia, un Bolivia, en términos Brasil, México, cuando tomamos las 10, 15 principales ciudades del país, estamos hablando que tenemos el 60 al 70% de todas las personas. Entonces, cuando estamos hablando de que proyectamos programas de conectividad eh, para servicios de salud, de educación, de energía, y el objetivo es ese 70, ese 80%, básicamente lo que le estoy diciendo a la población, bueno, me estoy enfocando simplemente en dar conectividad en aquellas personas que viven en las grandes ciudades. Y el resto, bueno, a ver cuándo se podría hacer. Entonces, cuando estamos hablando de esas realidades, vamos a ser inclusivos en todo lo que viene siendo la adopción de nuevas tecnologías, vamos a impulsar el desarrollo del país. Tenemos que expandir un poco la mirada, y esto afortunadamente está ocurriendo en algunos países de la región desde una perspectiva del marco legal de política pública, esa creación de entidades de gobierno que pueden tener eh, nombres distintos desde viceministerio, ministerio, intersecretaría, división de gobierno, para fomentar la comunicación entre todas las agencias de gobiernos para a través de ese diálogo fomentar la transformación digital es muy, muy importante. Y aquí me hago la salvedad que para llegar a esa transformación digital, para llegar a toda esa digitalización que tanto se está pensando en el sector privado, que algo que ocurre naturalmente, y en el sector privado ya cuando estamos en temas de transformación digital, que yo a mis estudiantes yo lo llamo, esta es la transformación micro, esta es la transformación digital que conocemos hace décadas porque surge de las empresas mayormente, y es el tema que todos los libros de texto te van a estar cubriendo acerca de cómo vamos a hacer ese proceso, muchas veces en una metodología ágil, para mejorar y digitalizar desde una unidad de negocio hasta una corporación entera, independientemente de la localidad de sus facilidades. Puede ser tanto dentro de un país, en distintos estados, provincias, departamentos, cantones, etcétera, o puede ser a nivel multinacional. Pero la gran dificultad, porque cuando estamos en un entorno totalmente cerrado, donde estamos en un entorno de una corporación, la estructura es bastante vertical. Tenemos un presidente, un CEO, un chairman, lo que sea, que da las órdenes de cómo se tiene que efectuar todo. Ahora, cuando estamos en esa transformación digital tipo macro, que es la que yo le digo a mis estudiantes que tiene que ver con el gobierno, es algo muchísimo más complejo, muchísimo más difícil, y que involucra muchísimas más entidades y actores, porque para tener una transformación digital realmente que funcione y concreta, tiene que ser tanto vertical como horizontal. Vertical desde que vaya el ejecutivo a poder ejecutivo hasta las bases más locales, y esto aquí vamos a tener distintos filtros, que esos filtros vienen siendo es cómo están
determinado digamos, en la Constitución, en las leyes, las potestades o los derechos de cada segmento jurisdiccional dentro de un país. Y luego horizontalmente entre todas las entidades de gobierno federal que se puedan comunicar entre sí. Es algo que suena sencillo, pero es muy difícil y es muy costoso. Y sobre todo, esa parte sumamente importante no es educar ese 5% de peruanos que viven en la selva, que viven en los Andes, es educar a todas aquellas personas gerentes, aquellos ministros, aquellos senadores, diputados, representantes que tienen voz cantante, que tienen poder decisional en la toma, en todo este proceso de transformación digital, pero que no tienen idea de por qué es importante. Y aquí es la llegada de 5G, que todo el mundo sabe que es un catalítico para transformación digital, pero no sabemos por qué. Acá, bueno, 5G saben que es un concepto totalmente comercial, digamos. Acá lo que estamos hablando es los requisitos técnicos del IMT 2020, y el IMT 2020 es este paraguas que estas son las especificaciones que una tecnología tiene que cumplir para que se considere parte de esa familia de IMT 2020. Acá lo que estamos viendo, aparte de latencia menor, estamos viendo el incremento en la velocidad de transporte de datos. Si es en tema de transformación digital, si es en tema de incrementar la productividad, de cómo vamos a hacer que esos segmentos verticales de la economía sean muchísimo más eficientes, estamos hablando de que 5G te va a permitir conectar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado eventualmente. Y esa palabra eventualmente es sumamente importante. Primero, al ser inalámbricos, o sea, un exceso de radio, ya sabes que te estás ahorrando toda esa conectividad alámbrica. No es lo mismo estar colocando en una finca, no es lo mismo estar colocando 1 millón de medidores de energía, dispositivos de seguridad en una mina, que no necesitan tener un cableado que lo soporte, hacerlo algo completamente inalámbrico. Entonces, es por eso que cuando estamos hablando de esa migración, de ese Internet de las cosas que ya existe hace décadas, a un Internet de las cosas más inteligentes, lo que estamos hablando cuando estamos buscando ese 5G. Y en 5G lo que estamos viendo tiene 3 grandes servicios. Mayor velocidad teórica de 10 gigabits, 1 gigabit, la experiencia real es como venimos de SLTE Pro, ese Release 14, según el 3GPP, donde la velocidad teórica pico era de 1 gigabit. Es como la evolución. Luego tenemos todo lo que viene siendo una menor latencia, de 10 milisegundos a muchísimo menos. Pero recuerden, es la latencia que va del dispositivo al acceso de radio, digamos. Si es una conexión que te va de Nueva York a Ulan Bator, tampoco te va a estar llegando en 0 milisegundos. Hay cosas que la ley de la física también tiene que ser considerada. Y luego tenemos lo que estamos viendo, es esa comunicación masiva de máquina a máquina. Pero, como siempre he dicho, es algo evolutivo. Cuando nos llegó la 4ª generación, allí en el 2009, cuando estaban lanzando estos servicios en noviembre en Noruega, en Suecia, las velocidades pico oscilaban entre 12 y 20 megabits por segundo. Cuando nos llega el Release 14, tenemos velocidades normales que superan los 50, 100 megabits por segundo y velocidades pico en Chile, en Perú, que superan los 300 megabits por segundo. Entonces, y esa es la 14. Pasamos del 8 a la 14 en un proceso donde la tecnología de 4G se fue mejorando. Lo mismo va a pasar en 5ª generación y lo mismo está pasando en 5ª generación. Cuando estamos hablando de la 5ª generación, están las partes técnicas, el famoso, antes de llegar a si no tenía el espectro suficiente asignado. Algunos operadores lo que están haciendo es la compartición de espectro dinámica, digamos. Vamos a tomar un poco del espectro que ya teníamos, se lo quitamos a 4ª generación, 3ª generación y lanzamos,
obviamente el desempeño no iba a ser el mismo. Pero ya hablando de un desempeño, cuando le estás asignando espectro, le estás dedicando todos los recursos que la tecnología necesita para tener ese desempeño sano y eficiente y el que se está esperando, pues en la primera, el release 15, realmente vamos a reutilizar muchísima de la infraestructura de la cuarta generación. Esto es, esto es un dato no menor, porque se puede escuchar a algunas personas que te dicen, bueno, si no tengo quinta generación, me voy a la prehistoria. Entonces y olvidémonos de cuarta generación. No, dependiendo del mercado, dependiendo del cliente final, dependiendo del usuario al que tú le quieras dar servicio y mejorar la experiencia al interactuar con la tecnología, capaz que por su situación económica y los altos costos que tienen los dispositivos en estos momentos, y de eso voy a hablar más tarde, la quinta generación, te conviene más hacer una cuarta generación y eventualmente ir migrándolo a ese release 15 para que empecemos a ver la posibilidad de utilizar ciertas bandas milimétricas, empezar a darle una mejor calidad de servicio en términos de conectividad, empezar todo lo que viene siendo esas antenas MIMO y luego, eventualmente, según lo vaya requiriendo el mercado, pasamos a esa red totalmente autónoma, que es el Release 16, que es lo que estamos viendo que está sucediendo mayormente en América Latina, en Puerto Rico, Islas Vírgenes, estadounidenses, Brasil, Chile y en menor grado lo estamos viendo en México, Dominicana y otros países de la región. Este es el Release 15, este es el que te empieza a realmente a impulsar todo lo que viene siendo ese Internet de las cosas masivo, Internet de las cosas industrial, empieza a verse un salto cualitativo importante. Eso no significa, esto no implica que toda esta preparación de estar incrementando la cantidad de dispositivos que puedan ser soportados por estación base, comienza en el release 16. Esto ya venía de la última edición de LTE, ya empezaba a sentar las bases para que esto sea posible. Y ya en un futuro muy cercano vamos a estar viendo esos despliegues comerciales de la versión 17. Ahí empezamos a ver que se expande los tipos de frecuencias de espectro que se puedan utilizar para impulsar esta tecnología y empezamos a ver todo lo que viene siendo menor latencia y la entrada, tanto en el 16 como en el 17, de otros ecosistemas al ecosistema de 5G. Entonces, no, estamos expandiendo y los tres grandes temas de Internet de las Cosas, todo ese, que leanlo ese Internet de las Cosas como digitalización, como transformación digital, economía 4.0, territorios inteligentes. Estamos hablando exactamente de lo mismo con diferentes palabras. Y ya luego la menor latencia, que es lo que te va a estar permitiendo la utilización de aplicaciones mucho más avanzadas eh, y masificarlas. ¿Y por qué se van a masificar? Lo vamos a hablar un poco más tarde. Y estas aplicaciones más avanzadas, data céntricas, gran parte de poder acceder a ella es por el incremento en las velocidades que vamos a estar teniendo. Pero bueno, hablando de 5G en términos de las primeras redes que se lanzaron, esas redes estandarizadas por el 3GPP, estamos hablando de 2019. Y estamos hablando de marzo de 2019, Estados Unidos, Corea, Corea, Estados Unidos, y para hacerlo en orden. En el mundo estamos hablando de prácticamente casi 300 redes comerciales. Estos son números a 15 de septiembre de este año de Telegeography. No lo digo yo, lo dice una consultora basada en Estados Unidos con oficinas alrededor del mundo. En América Latina tenemos 28 redes. Esas 28 redes, distintos operadores se van esparciendo, como ustedes pueden ver, alrededor de toda la geografía. Ahora, realmente, ¿dónde tengo ese 5G que sí está creciendo en términos de usuarios? En términos de usuarios, rápidamente lo ves que está creciendo en Chile. Más de un 15% de los suscriptores ya deben estar teniendo 5G en Chile. En Brasil estamos acercándonos a los 2 dígitos. Entonces, y obviamente, no es casualidad que en estos dos países se hubiesen hecho procesos de asignación de espectro
dedicado para 5G solamente. Luego tenemos otros procesos que han sucedido también en el Perú, que cuando se empieza a hacer el proceso para asignar espectro, ya teníamos más de 600 estaciones base de 5G en este mercado, pero se asigna también espectro adicional en Perú, en Uruguay. Y luego tenemos otros casos como República Dominicana, que espera terminar el 2023 con al menos 75% de la población conectada a redes de 5G. Tenemos un incremento paulatino en México en términos de lo que viene siendo cobertura de 5G, y en Guatemala que se han hecho ya 2 procesos de asignación de espectro para potenciar esta tecnología. En el resto, lo que estamos viendo, digamos, estamos viendo en Colombia que se anunció un desarrollo comercial, no debe tener ni 2 cuadras de cobertura. Estamos en Surinam, en Trinidad y Tobago, estamos hablando de servicios inalámbricos fijos, o sea, tienen muy poca, no hay gran expansión del servicio. Estamos todavía en esa fase y es de gestación de la tecnología, y ya Puerto Rico que responde a otras realidades en su marco jurídico, diferente totalmente al de América Latina, donde ya para agosto de 2021 los operadores locales decían, bueno, ya tengo el 75% de mi tráfico cursado a través de redes de 5G. Muchísimo más tráfico de que se cursaba por redes de 5G en el resto de Estados Unidos. Entonces, este es el pantallazo de lo que tenemos en 5G en la región. Y lo que sí es positivo es que tenemos países como Costa Rica que, aunque no se ha podido hacer esa subasta para asignar espectro adicional a 5G, hay una conciencia de lo importante que es caminar ese 5G, teniendo en cuenta de que es uno de los ejemplos del mercado donde dice, mira, yo tengo un sector de exportación que necesita competir con empresas que están en mercados que tienen 5G y que están haciendo todos estos dispositivos de alta gama tecnológicos que están calibrándose a redes de 5G, y yo no lo puedo hacer. Entonces mi necesidad en ese sector empresarial tico responde no a las condiciones endógenas del país, sino una realidad exógena. Y esto se va a estar replicando por otras partes, en muchas otras localidades de la región, sobre todo en esos grandes centros de exportación, de manufactura que tenemos en América Latina. Panamá, la Agencia Intergubernamental de Panamá te publica un gran plan, un gran proyecto de transformación digital de todo lo que viene siendo las entidades de gobierno panameña. Está en la biblioteca de 5G América, si lo quieren ir a visitar, todo el proyecto con acceso al manuscrito. Y acá lo que se necesita es poder empezar a asignar más espectro para 5G, teniendo en cuenta que Panamá es el país que menos espectro asignado tiene de todos los países de América Latina. Entonces tenemos el inicio de pruebas de quinta generación en Venezuela tomando lugar ya. Digámoslo, uno ve en la prensa venezolana cuáles son los resultados de estas pruebas, y obviamente con la red vacía son sorprendentes las velocidades que estamos viendo. Anuncios acerca de la necesidad o del interés de que queremos llevar esa quinta generación al Ecuador, a Bolivia, Paraguay, etc. O sea, hay concientización, hay una educación y hay más deseo que llegue la tecnología, aunque no estén diciendo que la tecnología está tardándose demasiado en llegar. Sin embargo, cuando estamos hablando de tercera generación en su versión de WCDMA u MTS, nos olvidamos que para que llegase a América Latina se tardó 5 años desde su primer lanzamiento en la isla de Man, o si consideramos el FOMA de Japón allá de 2001, llegó apenas en el 2006. No han pasado 5 años todavía del lanzamiento de 5G en, en Corea en el 2019. Y ya tenemos 28 redes acá. O sea,
esa demora, si la empezamos a comparar con LTE, también es 2 años para que estuviese LTE llegando a América Latina. Y no habían pasado ni 10 meses del primer lanzamiento global de la tecnología de 5G, cuando en América Latina y el Caribe teníamos ya 5G. Entonces, todo esto hay que comprender si estamos atrasados o no estamos atrasados. Realmente no es una carrera, sino estamos atrasados o no estamos atrasados dependiendo de las condiciones que tengamos localmente para acceder a la tecnología. Y si necesitamos acceder a la tecnología para que beneficiar a ciertos sectores del país, ¿cuál es la mejor opción para lograrlo? Queremos una red móvil que dé una amplia cobertura poblacional por todos lados porque sabemos que va a haber una alta demanda, o simplemente con algo acotado de inalámbrico fijo me puede ir cubriendo las necesidades más, eh, más urgentes en lo que el mercado se adapta y tengo las condiciones para poder expandir, porque no olvidemos, los gobiernos no son los que lanzan la tecnología. El 5G no te lo lanza ningún gobierno. Los gobiernos te crean la base, te crean la plataforma que permita a los operadores, sean de capital privado, público o híbrido, o mixto, más bien, poder lanzar la tecnología, poder lanzar nuevos servicios de una forma que sea rentable, que un retorno de inversión en tiempos razonables. Por eso es sumamente importante. Ahora, cuando estamos hablando de 5G, no olvidemos que hay un cambio paradigmático. Primera generación, voz, texto segunda, tercera generación, esos jardines cerrados, aplicaciones, cuarta generación, el computador en la mano. 5G te está apuntando un sector empresarial, el beneficio directo no se ve tanto, y es como si lanzo 5G a corto plazo y quiero llevar cobertura a toda Honduras, con todo Guatemala, todo Panamá, ¿qué porcentaje de la población es el que me va a estar accediendo a la tecnología? ¿Por qué? Porque no tengo dispositivos baratos. Siempre uso este ejemplo que ya muchos de ustedes lo deben conocer. Colombia hizo 2 procesos para impulsar la cuarta generación. Junio de 2013, diciembre de 2019. En ambos procesos, condiciones bastante claras en términos de despliegue en cabeceras municipales, en regiones más apartadas, para incrementar este tipo de tecnología, y ya luego empieza a apagarse las redes de tercera generación por algunos operadores de ese país. Y cuando uno revisa las cifras de los últimos años, decía, bueno, en el 2019 tenemos un segundo proceso. A finales de 2020 teníamos 56% de los colombianos sin un teléfono que pudiera conectar a cuarta generación. Ha mejorado muchísimo la situación. Ha mejorado muchísimo. Tenemos alrededor de un 25, un 30% de los colombianos que aún no se pueden conectar a una red de cuarta generación. Si nos vamos un poquito al sur, vemos que en Ecuador ese número está en 35, 40% de cuarta generación, más de una década invirtiendo. ¿Por qué? Porque necesitan teléfonos mucho más baratos y que lleguen a las personas. No es lo mismo tener un precio de lista a diciéndome que el teléfono va a costar tanto, a que ese teléfono esté en los puntos de venta a nivel nacional. Y aquí entramos en temas de importación, en temas tarifarios, en temas logísticos, etcétera. Entonces, es sumamente importante. Según Counterpoint Research, si queremos llegar a ese 40, 35, 40, 45% de la población, a nivel general en América Latina, en otros casos puede ser más barato, en otros casos puede ser más caro, necesitamos dispositivos en precio minorista para la persona de $125. Si queremos superar ese 50, 60, 70%, ya hay que quitarle casi $75 y empezar a pensar en teléfonos de 50 a $25. Estamos todavía lejos de esto. Y esto es teniendo en consideración que las ventajas inmediatas de 5G en su versión 15, en su versión 16, son más para las empresas que para el ser humano. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en América Latina, desde que tuvimos la pandemia del COVID, sufrimos de algo muy importante. ¿De qué estamos sufriendo? Bueno, las tasas de reemplazo de los celulares se han
incrementado. Esos reemplazos que anteriormente eran de 12, 18, 24 meses a nivel regional, ya no están, digamos, y no se están acortando. Lo que estamos viendo es que la tasa de reemplazo en 2018 era de 28 meses. Ahora en el 2023 es de 36 meses. Y el precio agregado promedio de teléfonos, lo que se está vendiendo a los consumidores con ese incremento de teléfonos inteligentes, con esa llegada de teléfonos de quinta generación, el precio promedio de venta en la región a 2022 era de $120 y ahora en 2023 estamos en 160. Entonces, sumamente importante para los que estén tomando la decisión de vamos a impulsar la nueva tecnología de transformación digital con 5G. Sí, es muy viable. No estoy diciendo no lance 5G, sino mira exactamente dónde estás poniendo los requisitos para 5G. No es lo mismo estar esperando 5G en zonas altamente pobladas, donde tienen una gran cantidad de micropymes, pymes y corporaciones, donde va a ser seguramente rentable para los operadores a corto plazo colocar estas redes que exigirle que coloquen este tipo de red en las zonas más remotas porque te han dicho de que con 5G vamos a acabar con la brecha digital. Esa afirmación es falsa. Todas las tecnologías tienen un proceso de maduración. Las tecnologías móviles tienen 20 años de vida. En ese punto, a los 10 años es que realmente tenemos esa gran expansión. ¿Por qué? Porque las economías de escala te permiten en esa expansión y esa economía de escala viabilizan la expansión porque los consumidores pueden tener esos dispositivos. En otras palabras, tu mercado objetivo se va expandiendo. A los 10 años. Quinta generación, estamos hablando de que estamos apenas en esos 4 años. En la parte de maduración del ecosistema de teléfono, usualmente tardamos, dependiendo del país, de 5 a 8 años. Estamos muy lejos. Pero hay un elemento de que sí, sin quinta generación es una tecnología que apunta más a un sector empresarial que un sector de personas, de seres humanos a corto plazo, pero hay unas grandes ventajas indirectas que el usuario, el consumidor, eventualmente va a obtener. Y esto se da porque con quinta generación vamos a tener hasta un 80% de reducción en los costos de transmisión de datos. Obviamente, si estás reduciendo los costos de transmisión de datos, vas a viabilizar la utilización de aplicaciones datacéntricas que anteriormente no usaban porque eran demasiado costosas. Entonces, si puedes viabilizar la utilización de aplicaciones datacéntricas, eso significa que muchas corporaciones y muchas empresas van a empezar a incluirlas en los servicios que le están ofreciendo a los usuarios. Sin embargo, para que todo esto suceda, necesitamos el insumo esencial que viene siendo el espectro radioeléctrico. Esta tabla totalmente caducada, que es lo que nos dijo la UIT allá hace casi 10 años, de cuánto era el espectro que necesitábamos para la primera, la cuarta generación, que funcionaba totalmente normal, sin banda eh, medias, eran 1960 en las zonas urbanas, 1340 MHz en las zonas de baja densidad poblacional. Y cuando estábamos hablando de los estimados en bandas milimétricas sobre 24 GHz, solamente 3 países en América Latina han asignado espectro en estas bandas, Brasil, Chile y Uruguay. Estamos hablando de que en zonas urbanas oscila entre 11,4 y 18,7 gigahercios de ancho de banda. Digamos, si antes hasta la cuarta generación estábamos pensando menos de 2 gigahercios en agregado para un país para que tengamos ese crecimiento sano de la banda ancha móvil, ahora estamos hablando de casi 19 gigahercios, entonces las expectativas son un poquito más fuertes. Y estamos hablando de lo que es América Central, desgraciadamente estamos hablando de la zona de las Américas con menos espectro asignado. Vamos, como pueden ver, estas son cifras prácticamente a octubre de este año, 3 de octubre, o sea, ayer, y vemos que de los 6 países centroamericanos hispanoparlantes, 4 de ellos están muy por debajo
del promedio latinoamericano. Solamente superan Guatemala y Costa Rica. Y tenemos a Panamá como el país que menos espectro asignado se ha dado para servicio móvil. En otras palabras, lo que se había asignado para primera, segunda y un poco de tercera generación es lo que se espera que se utilice para cuarta y quinta generación. El desempeño no va a ser igual, no vas a poder cumplir con esos parámetros porque no tienes los insumos. Entonces, hay un trabajo que se tiene que hacer y tiene que ajustarse esa asignación en bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Pero hay otro gran problema. El gran problema es que cuando estamos asignando el espectro, porque queremos impulsar esa transformación digital, porque la Constitución de México dice que es un derecho humano tener esa conectividad, porque en Colombia, en Brasil, en Ecuador, etcétera, se está diciendo no, es un derecho de la canasta básica, es un derecho esencial de los usuarios. Que en la provincia de San Luis, en Argentina, tenemos que fuimos la primera jurisdicción que lo declaramos derecho humano y sin embargo no lo tratamos desde una perspectiva legal como tal. Entonces, digamos, ok, todo el mundo necesita tener ese acceso a Internet, pero cada vez que voy a dar un insumo para promover lo que viene siendo la adopción de las nuevas tecnologías, lo voy a cobrar como si estuviese en el 1995 años antes de la creación del esquema de tarifario de prepago. Entonces, lo tratamos como artículo de lujo y esto se ve muy bien cuando en los procesos de asignación de espectro queremos cobrar una gran fortuna. Eh, Pongo el caso de la última asignación de espectro de Brasil porque ellos vinieron con este esquema. Bueno, mira, el 90-10, como yo lo llamo, 90% de lo que tú prometas que vas a dar por cada lote de espectro, pues ese no, el 90% se va a requisitos de cobertura. Y en esos requisitos de cobertura, como no te estoy cobrando todo, yo te voy a estar imponiendo ciertos parámetros y un cronograma de cobertura para que asegurarme de que ciertas entidades públicas, ciertos municipios, ciertas poblaciones sí puedan tener acceso a esta tecnología y todo obviamente en un proceso gradual, no de golpe. Y el otro cara de la moneda es el estudio de México, donde el gobierno toma un proceso totalmente recaudatorio porque el equivalente al Ministerio de Finanzas, que es la Secretaría de Hacienda, es que es el que impone el precio de los bloques de espectro. La situación del alto costo del espectro en México es tal que cuando comparamos cuánto recauda el Estado por el espectro utilizado para servicios móviles, esos servicios IMT, vemos que a 2020 eran casi 98%, 97,72% de los recaudados por el Estado era ese espectro que utilizaban prácticamente los operadores móviles del país. Y todo el resto, ese 2,19%, es el que recaudaban por el espectro utilizado por servicios de radio, servicios marítimos, servicios de televisión, servicios satelitales. Donde una gran asimetría en todo. Entonces, todo esto con la oposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y también con la Comisión Federal de Telecomunicaciones en sus últimos años, digamos. Los que saben en México están completamente en contra del esquema actual totalmente recaudatorio del espectro, pero no pasa nada. Y si estamos viendo cómo está la situación de asignación de espectro, de subasta, debería decir asignación de espectro en subasta, en este año comenzamos con 20 a 25 jurisdicciones diciendo vamos a incrementar la cantidad de espectro asignado. Hasta la fecha solamente tenemos 4 países que lo han hecho. Bueno, la Antilla Francesa, el Departamento de Ultramar de la Antilla Francesa, con 3.5 que lo hicieron en marzo de este año. Guatemala en 2 procesos distintos, Perú donde ganó solamente un postor y Uruguay. Pendientes en Argentina, en Colombia ha sido constantemente retrasado, digamos. Primero iba a ser diciembre de 2022, luego marzo de 2023, ahora estamos para diciembre de este año y es una subasta que supuestamente iba a ser
realizada en la administración presidencial anterior. Entonces no es algo que es nuevo. En Costa Rica tenemos una situación totalmente preocupante. Ya son dos administraciones presidenciales las que están manejando este tema, y digamos lo que se escucha de la prensa a veces es, digamos, bueno, vamos a lanzar 5G, pero olvidémonos de todo lo que viene siendo ciberseguridad, que son cosas como que a las personas como ustedes que saben del sector sorprenden bastante. Ecuador está tratando de arreglar el esquema. Obviamente en algunos de estos países como Colombia, como Ecuador, no era un tema solamente de asignar espectro nuevo para quinta generación, sino también cómo vamos a manejar todo el tema de la renovación de licencia. Luego tenemos en Bahamas, tenemos en Jamaica, Trinidad, Tobago, procesos que se están dando para evaluar la necesidad de esa quinta generación, y en países como de, de, de la Autoridad del Caribe Oriental en Telecomunicaciones, que tiene San Vicente, Santa Lucía, San Cristóbal, Dominica, cómo vamos a armonizar todo lo que viene siendo la administración del espectro para poder, por un lado, hacer una subasta combinada donde todos los países puedan asignar las mismas frecuencias, y por otro lado poder resolver cualquier tema que podamos tener de interferencia. Digamos, sabemos que el repetidor más importante de lo que viene siendo una onda es el agua. Entonces tenemos grandes problemas en términos de interferencia en el Caribe Oriental, porque las islas están a muy pocos kilómetros. Digamos, estoy a 30, 20 kilómetros y me llega la interferencia. Y esto se resuelve mayormente con el diálogo. El diálogo en la isla de San Cristóbal, que tenía interferencia de la Antilla holandesa, el problema se ha resuelto. Cuando estamos hablando de Santa Lucía, el problema no se resuelve. Y luego en otros lados, por la situación política, que es otra variable que es sumamente importante cuando estamos hablando de todo esto, lo que viene siendo el desarrollo, ha hecho de que la interferencia que tenemos en la frontera entre Haití y República Dominicana no haya, el diálogo se haya frenado a menos de un año de haber comenzado, por la situación que surge en, en el país francófono, donde Conatel haitiano simplemente no tiene recursos y no tiene poder, y no puede hacer nada. En otro lado, por la situación política también, hay un gran silencio que está impactando tanto Aruba, país independiente, Curazao, país independiente, Trinidad y Tobago, país independiente, Bonaire, que es parte del condado de Ámsterdam, con sus negociaciones con Venezuela, porque Conatel de Venezuela realmente no ha respondido a todo lo que viene siendo interferencia. Si tienes esta interferencia, es muy difícil que puedas estar asignando algunas frecuencias que vas a estar necesitando para poder potenciar cuarta y quinta generación. Entonces, no, muchas veces esa demora no necesariamente nace de las entidades de gobierno. Digamos, el tema es un poquito más complejo. En Argentina y México los tengo acá subrayados en rojo, porque México había prometido hacer la subasta IFT-12, pero aparentemente solamente hay un postor. En estos momentos, otros operadores han dicho que no quieren participar, y yo dudo que salga alguien de la nada a estar dispuesto a construir una red desde cero en México. En Argentina se está pidiendo 350 millones de dólares por bloques de 100 MHz entre 5. Eventualmente van a haber dos bloques de 50 por 175 millones de dólares. Los operadores todos han dicho que no quieren participar, pero todos han pagado los 20 millones necesarios de seguridad como para ser partícipe del proceso. La diferencia es que ya tenemos elecciones presidenciales a final de este mes en la Argentina. Entonces, aunque se haya pagado el monto de seguridad, aunque se esté tratando de judicializar, aunque hayan candidatos políticos en Argentina de que dicen que el proceso debe frenarse,
para variar, no sabemos qué va a estar sucediendo en la Argentina. Imagino que aquí tenemos a Sebastián Cabello, me parece tenemos a Enrique Carriel, que pueden hablar por horas de este tema eh, de forma bastante elocuente. Y bueno, otra, otro elemento que es también bastante interesante es como todos estos altos costos, porque cuando estamos hablando de 5G y estamos hablando de frecuencias medias y altas, la ley de la física te dice, bueno, tengo menor elongación de onda, significa que vas a tener más antenas para poder cubrir el mismo territorio. Entonces están resurgiendo algunas viejas ideas de esa compartición de infraestructura, pero no la compartición de infraestructura pasiva que surgió en América Latina a finales de los 90, sino estamos hablando de la compartición de infraestructura activa entre distintos operadores. Digamos, estamos viendo un ejemplo bastante claro en Colombia, eh, eh, bueno, bastante obvio en Colombia, para no decir la otra palabra, y también estamos viendo que hay nuevas alianzas, nuevas fusiones en otros países para poder afrontar esas nuevas cantidades de antenas que tienen que colocarse para poder ofrecer el servicio. Y aquí hay temas ya de competencia, hay temas de rivalidades entre operadores y muchísima injerencia de los entes de regulación y de política pública de los países para asegurarse de que cualquier transacción o cualquier cosa que esté sucediendo cumpla con las normas del país, como debe ser. Entonces, este tipo de compartición activa de infraestructura se va a estar incrementando exponencialmente según pasen los años con quinta generación, simplemente por el número de antenas que van a ser necesarias, y cuando lleguemos a en menos de 10 años al IMT 2030 vamos a estar incrementando todo. ¿Y qué es el IMT 2030? Bueno, el 6G viene siendo 5G con inteligencia artificial y el agregado de computación quantum y todo eso. Pero esa compartición activa de infraestructura no solamente la vemos en Colombia, no solamente la vemos en otros mercados de América Latina, sino lo estamos viendo de forma incremental en los mercados de Europa, lo estamos viendo en Asia, África también. Luego, otra idea que en su momento no gustaba mucho cuando estábamos hablando de tercera y cuarta generación, digamos, ¿se acuerdan cuando estaban hablando el Broadband Network de Australia, que con capital del gobierno, que era ese gran fracaso? Ahora las redes neutrales están surgiendo como uno de los grandes salvadores de la industria de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque se ponen en aquella zona, mayormente en aquella zona, donde no es atractivo para los operadores tradicionales poner su red, y entre todos le compran capacidad y pueden estar ofreciendo servicio. Digamos, hay, el ejemplo en Perú, el ejemplo en México me parece bastante importante. O un tema que parece siempre morir, pero luego resurge en América Latina, independientemente de lo que está pasando en México, con más de 140 operadores móviles virtuales, los poquitos, los más de 10, los que apenas 13 me parece que hay en Colombia, pero en muchos de los otros mercados de la región están prácticamente inexistentes. Es cómo podemos empezar a ver con ese operador móvil virtual acceder o incrementar la oferta de servicios y la variedad de servicios a ciertos segmentos. En Brasil vimos que esa evolución de los operadores móviles virtuales ya pasa de estar compitiendo en precio, o ya pasa de estar ofreciendo servicio a las personas, y con resultados disímiles hemos visto eso. Los primeros operadores móviles virtuales latinoamericanos solamente dedicados a servicios de Internet de las cosas. Luego tenemos esas redes privadas eh, que en Brasil ya surgen, son bastante numerosas en Brasil, sobre todo que surgieron con cuarta generación. Acabo de tener hace muy poco tiempo a Renato Pasquini de Frost & Sullivan hablando de las redes privadas en Brasil, y nos enumera de forma bastante clara cuál es el rol y quiénes la están haciendo, y los distintos segmentos verticales donde se están utilizando. La pueden ver en la página de YouTube de 5G América. Y luego ese fenómeno de la competencia, que ese
viene de la Escuela de Negocios de Harvard a mediados de los 90, que está muy ligado con todo lo anterior, digamos, con esa compartición de infraestructura, con esos operadores móviles virtuales, con esas redes privadas, ¿eh? Y también con ese mercado de espectro secundario para hacer la asignación de espectro muchísimo más eficiente. ¿Por qué? Porque en América Latina asignar espectro, con muy pocas excepciones como Brasil, nos tomamos años en asignar procesos de espectro. Y luego esa licencia única, que ese fenómeno que allá por el principio de siglo lo veíamos en la normativa boliviana, en la normativa argentina, pues está resurgiendo en muchos lados. Digamos, bueno, vamos, si tienes la tecnología, si tienes el insumo, ofrece servicio. Pero bueno, todo esto con esa reducción en 80% en el costo eh, de, de la transmisión de datos, hace que se viabilicen las operaciones, las aplicaciones datacéntricas, lo que te convierte en 5G un catalítico para la adopción o el impulso o el crecimiento de todas estas tecnologías de computación en la nube. Computación en la nube no puede estar sin analítica. Analítica viene siendo inteligencia artificial, vehículos autónomos en toda la parte de juegos, en toda la parte de diseño, arquitectura, esa realidad virtual, esa realidad aumentada, seguridad con blockchain, computación en la nube, todo, computación en el borde, todo eso se va a hacer asequible en los próximos años según distintas empresas dedicadas a telecomunicaciones, servicios, aplicaciones y nuevos jugadores, actores no tradicionales, empiecen a entrar en el segmento de las telecomunicaciones también. ¿Por qué? Se abarata el costo de utilizar esas soluciones. Pero siempre es importante controlar las expectativas. La, controlar expectativas de lo que puede o no puede hacer una tecnología. 5G no es la panacea, como en su momento no lo fue tercera generación, no lo fue cuarta generación, no lo va a ser la sexta generación, nada. La tecnología es apenas te viabiliza poder tomar ciertas decisiones y te facilita hacer ciertas acciones. 5G no te va a acabar con la brecha digital por una cuestión puramente económica, digamos. Los gobiernos no lanzan la tecnología de 5G, los lanzan los proveedores de servicio. Hay que tener en cuenta cuál es la posición financiera de cada operador. No podemos esperar que todos en un mercado se comporten de la misma forma. Aún teniendo un mercado como el argentino, donde los tres operadores grandes tienen más o menos la misma participación de mercado, la composición de su base de suscriptores es completamente distinta, por lo que cada uno va a tener intereses distintos en donde comenzar a lanzar nuevas tecnologías o servicios. No porque el número de líneas sea más o menos igual, se van a comportar de la misma forma. Y obviamente es sumamente importante no tan solo estar impulsando esa llegada de la tecnología, sino vamos a ver cómo podemos incluirla en los planes de desarrollo para que empiece a tener un impacto en el crecimiento económico del país. Eso de que no, con 10 puntos porcentuales en la adopción de una nueva tecnología, el PIB del país me va a crecer de 0,6 a 3,7% por obra y gracia del Espíritu Santo no se va a dar. Tienes que haber una causalidad, tiene que haber un plan que utilice esa tecnología para que ese crecimiento se esté dando. No, de lo contrario va a ser muy, muy difícil. Y luego, obviamente, y esto es simplemente ser sensato y lógico, antes de lanzar 5G hay que hacer un análisis serio sobre el objetivo del lanzamiento, los plazos de retorno de inversión, cuáles son los clientes potenciales que pueden adoptar la tecnología a corto plazo, cuál es la disponibilidad de teléfonos y otros dispositivos y cuál es la logística que voy a estar teniendo en términos de dónde voy a ir primero, siempre y cuando tengamos toda esa infraestructura civil que funcione, siempre y cuando que tengamos
toda la fibra óptica necesaria para la conectividad de 5G. Y en caso de no tener la fibra óptica, ¿qué alternativa de microondas puedo tener o qué alternativas satelitales voy a poder tener para poder lanzar en ciertas regiones la quinta generación, aunque pueda tener una reducción en el desempeño prometido de la tecnología, porque no es fibra óptica el backhaul que le voy a estar dando? Con eso acabo con la presentación de hoy y abro el piso a preguntas. Muchísimas gracias.